Shabbat Shalom a todos y pues de nuevo le damos la bienvenida a otra tarde más de Shabbat aquí en la Congregación Proyecto de Vida. Y pues ya estamos preparándonos para hoy tener una remembranza a la fiesta de Hanukkah ya en este mes de diciembre del año 2022. Y bueno, pues desde que ya no celebramos Navidad, nosotros ahora hacemos remembranza a las fiestas del Eterno. Y aunque Hanukkah no es una de las 7 fiestas principales, sí conmemora acontecimientos de relevancia para el pueblo de Israel. Y ahora que nosotros tenemos una identidad como casa de Efraín, como casa de Israel, pues nos interesa todo lo que se relaciona con las fiestas bíblicas. Y fue que en esta época fue anunciado el nacimiento de Yeshua, ¿verdad? Y la Biblia habla de esto, que son la fiesta de las luces, de la dedicación, como un momento especial donde podemos pues reconocer nuestra identidad como un pueblo que ha sido siempre rescatado por la mano del Todopoderoso. Amén. Y hoy, bueno, pues hemos hablado ya varios mensajes sobre el tema de Hanukkah que están en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, y por eso el día de hoy quise aprovechar para continuar con la serie que recién iniciamos y que creo que es un tema muy relevante. Ya hemos visto desde la semana antepasada, que es la serie que hemos titulado Conociendo la identidad del Mesías de Israel. Y es que en estas celebraciones de Navidad y muchas otras que el cristianismo en el mundo entero se hace, se adora a un Jesús del cual la verdad hay que cuestionarlo. Hay que ir a la Escritura para ver si es el mismo que se recuerda, que se dice que se adora hoy, o realmente es otro. Y lo hemos estado presentando bíblicamente. Este es un tema polémico para algunos que quizás dirán que Jesús, el Jesús del cristianismo y el Yeshua hebreo, el Yeshua judío son lo mismo, solo que con otros nombres. Pero vamos a ver si esto es cierto y lo vamos a estar indagando no a partir de nuestro propio criterio o interpretación, sino a partir de lo que la Escritura misma dice. Y el día de hoy traigo para ustedes el segundo tema de este mensaje, y es precisamente esta la portada, y es también una pregunta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y esta pregunta, que precisamente se registra en el Nuevo Testamento, en Mateo 16, del 15 al 16, dice que en algún momento el Señor paró como parte de su ministerio para cuestionar a sus propios discípulos. Dice la Escritura, y Él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Mashiach, el Hijo del Elohim viviente, del Dios viviente. Y esta declaración en la cual sabemos que se fundamenta nuestra fe en el Mesías, esa declaración que por revelación hizo Pedro acerca de la identidad del Mesías de Israel, del Mesías judío, sigue siendo importante para nosotros hoy. La pregunta es, ¿realmente la gente tendrá o podrá hacer esa confesión con esa convicción como lo hizo Pedro? Y sobre todo, respondiendo a esta pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y bueno, esta es la pregunta que vamos a estar analizando en el tema del día de hoy. Y bueno, desde luego también recordarles a las personas que van a ver la grabación de este video, el tema pasado, el primero de esta serie, que también como una pregunta le llamamos, ¿se predica un falso Mesías? Y bueno, pues ahí vamos a darnos cuenta si lo que la iglesia el día de hoy predica es el verdadero Mesías hebreo o algún otro que la religión se ha inventado con el paso de los siglos. Y bueno, ya entrando en este tema rápidamente, quiero que tomen nota de este mensaje. Voy a estar compartiendo información realmente importante y obviamente a las personas que lo van a ver grabado es importante que repasen este video, pueden comentarlo, nosotros leemos los comentarios que la gente hace, ¿verdad? Pueden estar a favor o en contra, incluso no hacemos estos temas para que en todo coincidan con nosotros, sino al menos para sembrar el interés por investigar la Escritura. Yeshua formuló a sus primeros discípulos esta pregunta de carácter crucial. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Esto lo registra Mateo 16:15. Y él les demandó una respuesta honesta, porque aquí se trata de honestidad, de convicción, no se trata de
quedar bien con la gente, de decir o hacer lo que los demás esperan. No, esto es una pregunta muy personal y sobre todo no basada en lo que las multitudes afirman, porque mucha de la gente hoy en día cree y dice lo que el mundo dice. Y no se trata de eso, de ir con la multitud, sino de aquello que personalmente cada uno de nosotros cree. Es que cada quien puede tener su propia convicción acerca de cuál es su Mesías, como lo fueron los primeros discípulos. Por eso esa pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Era directo para ellos, no qué dice la multitud, qué dice la gente, sino qué dicen ustedes. Y esa misma pregunta sigue trascendiendo por los siglos hasta alcanzar a los seguidores del día de hoy. Y sería bueno que si las personas que van a ver este video se declaran creyentes, seguidores del Mesías, de Jesús o Jesucristo, como se les haya enseñado, sería bueno que se hicieran esta pregunta, ¿eh? Es una pregunta profunda. ¿Quién dices tú que soy yo? Diría el Mesías. Y la respuesta obviamente es de cada uno. Cada quien tendrá su propia convicción basado en lo que ha aprendido, lo que le han enseñado o quizás de lo que él mismo haya logrado investigar. Y la fuente debe ser siempre la Escritura, porque sabemos que hay tradiciones religiosas en cada iglesia, cada grupo, que van a dar una respuesta distinta, pero aquí importante es cuál es la respuesta de cada uno a esta pregunta crucial. Y aquí comento, ¿qué piensa la gente hoy? Si hiciéramos una encuesta acerca de lo que la gente opina hoy de lo que es el Mesías, si le preguntáramos a la mayoría de las personas, quizás algunos responderán que fue el fundador del cristianismo. Esto es algo muy generalizado el día de hoy. Jesús, el fundador del cristianismo, la nueva religión después de que él aparece hace 2000 años. Otros muchos dirán que fue un audaz reformador religioso, un maestro, un revolucionario que desafió las enseñanzas del judaísmo rabínico de su tiempo. En parte tienen razón con esta respuesta. Cada una de estas respuestas a la pregunta ¿quién soy yo? Tienen algo de verdad, pero hay que considerarlas. Y tal vez alguien dirá, aquel que fundó una nueva fe para el mundo, el cristianismo. Algunos estarán de acuerdo con alguna de estas respuestas, tal vez. Muchos dirán que Yeshua rechazó a la nación judía por su patente rebeldía con el fin de levantar a un nuevo Israel espiritual. Ya esta doctrina de la teología del reemplazo se basa en esta idea de que el Señor vino y como el pueblo no lo recibió, como dice Juan, a los suyos vino y no lo recibieron, pues ahora Él los desecha para establecer a un nuevo pueblo como el nuevo Israel espiritual, que es la iglesia. Pero más allá de lo que la teología incluso dice al respecto, nos interesa saber qué dice la Biblia y sobre todo la historia misma. Porque hoy en día podemos tener fundamentos y argumentos basados en hechos reales, no solo interpretaciones en creencias personales o de cada grupo, sino qué dice la Escritura y también cómo se respalda con la historia para ver realmente quién fue el Mesías de Israel. Así de que vamos a estar considerando hoy y obviamente la respuesta de cada persona es muy respetable. No tratamos de convencer a nadie, respetamos la creencia de cada uno, sin embargo, esperamos al menos inquietar para que la gente cuestione sus propias convicciones acerca de quién es el Mesías de Israel. Ahora, ¿cuál es la realidad? Vean, el estudio del judaísmo del segundo templo, porque históricamente, si vamos a la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel no ha sido el mismo que tenemos hoy como con el que vivió Yeshua hace 2000 años. Hay que entender que el judaísmo ha tenido su evolución histórica y estamos hablando en la historia, usted tiene que buscar para entender en qué tiempo vivió Yeshua, el Mesías de Israel, y tiene que ubicarlo dentro del judaísmo del segundo templo, como se le llama, el templo que construyó el rey Herodes en el primer siglo, al principio del primer siglo. Y también tenemos que basarnos en el Brit Hadashah, que es en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver ahí qué nos arroja como conclusión la respuesta a quién es el Mesías, porque si usted lo trata de entender en el tiempo actual, pues va a estar separado 2000 años del Mesías de Israel en la historia. Si usted lo intenta interpretar incluso culturalmente, como se ha hecho y lo vamos a demostrar desde la perspectiva occidental, desde la cultura griega y romana, lo va
a realmente sacar de su contexto. Así es que nos interesa entender el judaísmo del Segundo Templo y el Nuevo Testamento, que nos arrojan luz para saber quién fue el Mesías de Israel. Y aquí pongo en letras diferentes: Yeshua jamás rompió con la fe de sus padres. Nunca pensó crear una nueva religión ni fundar un movimiento gentil opuesto al judaísmo. Para aquellos que creen que él vino a establecer la iglesia gentil y desechar al pueblo de Israel, a renunciar a la religión judía que él profesaba, se equivocan. Y esto lo vamos a demostrar a través de esta serie de mensajes. Es claro que Yeshua fue el Mesías de Israel. Y es evidente que fue un rabino cuya teología era total y completamente judía. Aquellos que piensan que Yeshua fue cristiano y que él vino a fundar el cristianismo, se equivocan, nada tiene que ver. Él fue un judío a toda cabalidad y como tal su teología, su enseñanza era total y completamente judía. Del judaísmo del primer siglo, del judaísmo del Segundo Templo, obviamente. Y esto lo vamos a demostrar a través de esta enseñanza. Ahora, dentro de esta misma pregunta, ¿cuál es la realidad bíblica e histórica? Es obvio que el movimiento que fundó Yeshua fue considerado en su tiempo como una secta dentro del propio judaísmo. Porque hay que entender que el judaísmo tiene diferentes formas. Cuando alguien habla de un judío, no solamente se va a imaginar lo que siempre la gente piensa en los judíos ortodoxos, ¿no? Que visten de negro y todo esto. Hay diversas clases de judaísmo. Y en Hechos 24:5 se relata, hablando de Shaul, el apóstol Pablo, y se le llama a él como el líder de la secta de los nazarenos, si usted lee el pasaje. Quiere decir que ya se les identificaba a los seguidores de Yeshua como los nazarenos, y se les llamaba una secta dentro del grupo del judaísmo. Nunca se habla en esos primeros momentos de, mira, los cristianos, los de la iglesia de Jesús, era una secta judía llamada los nazarenos, así se les llamó en primer lugar. Entonces, es innegablemente histórico que sus discípulos, aún después de su resurrección, siguieron viéndose a sí mismos como parte activa de la herencia espiritual de Israel, y también es irrefutable que el mismo Yeshua, como Mesías de la nación judía, se enfocó a buscar a ¿quiénes? Según Mateo 15:24, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya lo hemos dicho en otros temas, él no vino a llamar al pueblo gentil, que la mayoría de ellos eran paganos, a la nueva fe, sino él vino a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nunca equivocó su mensaje. De manera entonces que ni siquiera los discípulos, después de la resurrección, renunciaron a su fe como judíos e intentaron formar una nueva iglesia. Eso vino mucho después, porque ellos mismos se sentían parte de la herencia y la identidad del pueblo de Israel. Muy claro con esto, y esto no hay que sacarlo de su debido contexto. Ahora, el Yeshua judío, hemos hablado mucho de esto, el Yeshua judío. El historiador judío Joseph Klausner escribió estas palabras en alguno de sus muchos libros que habla del Jesús de la tradición cristiana para hacer una distinción del Jesús o del Yeshua hebreo. Él dice, Jesús nació judío y permaneció judío hasta su último aliento. Su única idea fue implantar dentro de su nación la idea que el Mesías ya había venido. Él se reveló a sí mismo como el Mesías, pero nunca dejó de ser judío. Nació, vivió y murió como judío. Así es de que no se lo imaginen como algunos escritores dicen, Jesús no fue un cristiano que iba a la iglesia el domingo por la mañana, o que iba a la misa a probar la hostia y todo esto que el cristianismo ha llegado a constituirse. Nada de eso. Él nació y permaneció siempre judío hasta su muerte. Fíjense bien lo que explico aquí. La cristiandad intelectualmente, aunque acepta que Yeshua era judío, pero contradictoriamente fracasa al creer que el judaísmo del Mesías no tiene ni parte ni suerte con el mensaje central del cristianismo. Ahí es donde se contradicen. Bueno, Yeshua fue judío, pero llegan a decir que pues el judaísmo, la religión de Jesús, como ellos lo ven, nada tiene que ver con el cristianismo en el sentido de que para ellos piensan, ¿verdad?, que Yeshua vino de la nada, como que en un hueco cultural y teológico, como un
gentil que apareció para formar una nueva iglesia compuesta de gentiles. Nada que ver. El judaísmo fue su base, su fe, y eso fue a lo que vino él a reforzar, a renovar su judaísmo, no a establecer una nueva religión. Así es de que muy, muy importante esto que estoy explicando. Ahora vean, la cristiandad está convencida de que las enseñanzas de Yeshua eran opuestas al judaísmo en general, incluso desafiando a la ley de Moshe o de Moisés, contrarias a la tradición de los ancianos, y preparaban, según el cristianismo, el terreno para la separación definitiva de la iglesia de Israel. Ellos dicen, Yeshua vino a traer una enseñanza distinta que tuvo que forzar a un cambio. Él ya no podía seguir, o sus seguidores ya no podían siendo judíos, porque las enseñanzas de Yeshua fueron tan revolucionarias que de ahí se desprende la iglesia gentil. Otro movimiento aparte. Él vino a desafiar la propia ley de Moisés. Incluso algunos dicen, vino a anularla, a abrogar la ley. Como si eso hubiera sido cierto. La incongruencia resulta cuando se examina la cercanía cultural que existe entre el judaísmo del Segundo Templo y la persona del Mesías. Obviamente no hay que sacarlo de su contexto. Si usted saca al Yeshua del tiempo en que él vivió, en su cultura y su pensamiento, obviamente usted le va a poder inventar cualquier cosa y va a creer que él vino a fundar la iglesia. Pero hay que tener en cuenta que él vivió en ese tiempo y la persona de Yeshua estuvo muy relacionada a la fe de los judíos del Segundo Templo. Ahora, ¿cuáles fueron las raíces de Yeshua? Yeshua nació dentro de una familia judía piadosa, observantes y bien versados en la Torá. Para ellos, ¿verdad? La escritura era lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento, era lo único que existía. Para aquellos que piensan que ya Yeshua o sus discípulos cargaban una Biblia con 66 libros Reina Valera, pues se equivocan, eso no existía. La única escritura era el Antiguo Testamento, el Tanaj. Y no en vano esas mismas escrituras lo describen, al igual que varios miembros de su familia, como Sadikim. ¿Y qué es la palabra hebrea Sadikim? Justos. Usted va a ver cómo Mateo 1:19, Hechos 3:14, comentan de cómo a Joseph, el padre de Yeshua, se le reconoce como un justo. Dice que no quiso él difamar a su esposa porque era un hombre justo, un Sadikim. Entonces era una familia piadosa. Ellos estaban versados y vivían de acuerdo a las reglas establecidas en la Torá. No eran cualquier familia. Y este término por sí solo, el término Sadikim, que se traduce como justos, es suficiente para demostrar el gran respeto que el Mesías sentía por todo el cuerpo de leyes, preceptos y estatutos que componen lo que es la Torá escrita como la Torá oral, porque hay que hacer una distinción. En el tiempo de Yeshua, la Torá escrita eran los rollos, basados sobre todo en los primeros 5 libros, ¿verdad? Que nosotros llamamos el Pentateuco, es la Torá. Ahí estaban los preceptos, las leyes, las regulaciones de toda la vida de un judío piadoso. Y desde luego apoyados por los profetas y por los escritos para componer todo el cuerpo de enseñanzas de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Ellos lo conocían y vivían de acuerdo a esas leyes y preceptos. No había más. Hay que recordar que todavía el Nuevo Testamento ni siquiera existía. Este vino a aparecer allá al final del siglo II, el siglo III, y desde luego, ¿verdad? Con el tiempo, pues se le fueron añadiendo muchísimas cosas que no corresponden al origen de la fe judía. Ahora, dentro de estas mismas raíces, Yeshua fue circuncidado el 8º día de acuerdo a lo establecido en la ley de Moshe. En ese día, fíjense, el 8º día de su nacimiento, fue anunciado su nombre a los familiares y amigos que acompañaron a sus padres, cuyos nombres hebreos son Joseph y Miriam. José y María, como los llaman hoy, pero Joseph y Miriam, padres hebreos, observantes de la Torá. Y fueron a presentarlo al templo de acuerdo a lo establecido en la ley. No fueron a bautizarlo, ni llevaron compadres, ni todo esto que hace hoy el cristianismo, ¿no? De echarle el agua bendita al niño y lo demás.
No, era una ceremonia judía y era la manera en que se dedicaban los hijos varones, sobre todo, en este caso el primogénito, y eran consagrados al Señor. Ahora, el nombre de Jesús, ya lo hemos enseñado, es solo una transliteración del nombre hebreo Yeshua a la lengua griega, cuyo significado original, o sea, Yeshua significa Yahweh salvará o Yahweh es salvación. Porque ya lo vimos, ¿verdad? Él vino, fue anunciado por el ángel, él vendrá a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces, en el mismo nombre llevaba la consigna Yahweh salvará o Yahweh es salvación. Y es el nombre muy, muy parecido, idéntico al que llevaba Josué, el hijo de Nun, ¿verdad? Ese es también el nombre que significa Yeshua es o Yahweh es salvación. Entonces, muy importante el significado del nombre de Yeshua, que luego fue transliterado al griego como Jesús, y así lo conoce el mundo el día de hoy. Ahora fíjense bien, aunque este tema es muy profundo, solo lo voy a mencionar rápido. ¿Qué significa el nombre Jesús en griego? Al cual llegó a transformarse el nombre original hebreo de Yeshua. Hay muchas opiniones al respecto, aunque algunas fuentes afirman que esta palabra Jesús pues no posee ninguna clase de significado por ser solo una transcripción del hebreo y sobre todo fue un nombre compuesto a lo largo de los años, ¿verdad? Sin embargo, otras fuentes de estudio lo derivan del nombre de Iaso, la diosa griega de la curación, y en el dialecto jonio se escribía yeso. Los escribas griegos dicen que cambiaron yeso al masculino, yesous, vean. Algunos también dicen que se parece mucho al nombre de Zeus, que era el dios principal de los griegos. Pero esta fuente dice que los escribas griegos, al traducir al Nuevo Testamento, lo fueron cambiando el nombre de la diosa griega de la curación yeso a yesous, o sea, de femenino a masculino, a fin, escuche bien, a fin de helenizar el nombre del Salvador, que originalmente era hebreo, y hacerlo más aceptable a la mayoría de los griegos y romanos que veneraban a la diosa Yeso. Hay que recordar que la estrategia ya del cristianismo en los primeros siglos fue adaptar la fe judía a las creencias paganas de la cultura griega y romana para hacerla accesible, para atraer a la gente. Y es lo mismo que hace el cristianismo hoy, ¿verdad? Tú preséntale a los miembros de la iglesia lo más apegado a lo que a ellos les gusta, la cultura, lo que ellos aman, las fiestas, y vas a tener a la gente aplaudiéndote. Y esa fue la estrategia, desgraciadamente, después de la iglesia, de adaptar la fe hebrea a las creencias paganas. Y de ahí proviene toda esa serie de celebraciones como la Navidad y otras más que hasta el día de hoy el cristianismo ha implantado, que no fueron sino una emigración del paganismo con la fe original. Y ahí está el nombre, bueno, Jesús, que después ya obviamente se latinizó con la J y se convierte en Jesús. Pero esta fuente dice que fue un intento de helenizar el nombre hebreo para hacerlo más atractivo a los nuevos creyentes de origen griego y romano, que adoraban a una diosa griega. Véanlo, ahí está incluso la foto de esa diosa, la imagen. Ahora vean bien, Yeshua fue un maestro de la Torah. Los evangelios presentan a Yeshua HaTzadik, el justo, como un maestro avanzado del judaísmo. Alguien diría que era un superdotado del Tanaj o del Antiguo Testamento, versado en las escrituras hebreas, y que dejaba atónitos a quienes lo escuchaban. Recuerden qué pasó con aquellos enemigos que le fueron enviados para que lo aprendieran, y cuando escucharon solo un momento su sermón, regresaron y le dijeron, y luego pues no que iban por él, y con la boca abierta dijeron, es que nunca hemos oído hablar a otro hombre como este. Era un genio precoz también, que planteaba desde antes de su adolescencia complejas preguntas a sus maestros y escuchaba con gran interés sus respuestas. Esto lo atestigua Lucas 2:41, cuando se perdió, recuerden, en la visita que hicieron al templo y se quedó hablando con los maestros de la Torá.
Cuando regresó Miriam y Joseph a buscarlo, ahí estaba, siendo de 12 años, ¿verdad? Discutiendo sobre las escrituras con los maestros de la Torá. En suma, fue un virtuoso de la teología israelita, capaz de llegar hasta el nefesh, el alma de la Torá. O sea, llegó a profundizar hasta lo más hondo de la enseñanza de la Torá, un maestro de la Torá. Ese fue Yeshua el Mesías. Y vean, hablando un poquito acerca de su apariencia, porque mucha gente se ha querido enfocar a eso, y cómo era, y su figura, y cómo vestía, toda esa parte externa. Pero bueno, solo diré que en cuanto a las vestiduras de Yeshua, la imagen común de Yeshua es la de un varón vestido con una túnica blanca y una toga púrpura. Pero eso no corresponde, y lo hemos presentado en otras imágenes, vestido de griego o de romano. Y pocas personas saben que esa vestidura era romana y solo era permitida a los ciudadanos del Imperio Romano. Entonces Yeshua no tenía ni la ciudadanía romana y por lo tanto jamás, oiga bien, jamás vistió de esa manera como la religión nos lo ha presentado. Y mucho menos así, como le dijimos, rubio y con un aspecto muy europeo o muy americanizado. Nada que ver, ese Jesús no fue el que caminó por Israel hace 2000 años, sino que sus vestiduras fueron siempre judías, con todos los elementos distintivos que la Torá requiere para un hombre piadoso como él, un maestro de la Torá. Así vistió él, y aquí traté de poner algunas imágenes, tampoco corresponden necesariamente a la realidad, pero solamente para representar cómo vestiría un maestro judío de la época. Y nada que ver como lo presenta la tradición religiosa actual. Ahora bien, hablando de las vestiduras, algo que ya habíamos mencionado en otras enseñanzas, un elemento religioso del judaísmo que es ignorado muchas veces por los traductores incluso de la Biblia es el llamado tzitzit. Y con ello, al ignorar estos atuendos de la vestidura de un judío de la época, hacen difícil la comprensión de un milagro que Yeshua hizo y que está relatado en Mateo 9 del 20 al 21. Cuando los evangelios dicen, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré sano. Ahora la pregunta es, ¿por qué la mujer quería tocar el borde del manto de Yeshua? Si alguien no conoce la cultura de la época, dirá, bueno, ¿y qué parte de la vestimenta sería? ¿Y con qué propósito lo quería tocar? ¿Y qué relación tiene el borde del manto con la sanidad que ella buscaba? Bueno, porque se ignora otra vez la cultura del primer siglo y no se entienden estos pasajes porque tenemos que entenderlo en la cultura judía, cosa que nosotros desconocemos. Porque para empezar ya no vestimos así. E ignoramos cómo vestía un judío de la época, un maestro como Yeshua. Ahora, hablando de esto, la palabra castellana manto es una traducción del vocablo hebreo talit, el cual es un manto rectangular de oración hecho de lino o de algodón, cuyas 4 esquinas cuelgan las llamadas filacterias, que se les llama tzitziyot o filacterias. Es como una parte del atuendo en las esquinas que cuelgan sobre ese manto de oración llamado el talit, que era el manto externo y que todavía se utiliza. Usted puede ver fotos en internet de cómo los judíos van a orar, por ejemplo, al muro occidental, al muro de los lamentos, como le llaman, lo que quedó del muro del último templo, y usted va a ver cómo se ponen ese manto para orar. Y ahí lo puede encontrar bíblicamente, porque esto no es solo un atuendo de moda judía, sino está en Números capítulo 15 del 37 al 41 y Deuteronomio 22:12. Vaya y vea cómo en la Torá se ordenaba que fuera parte de la vestidura de un judío piadoso. Los tzitziyot. La Torá oral, fíjense, la Torá oral, que es interpretación de la Torá escrita, describe el tzitzit como una especie de macramé de 5 nudos dobles
y compuesto de 8 hilos, haciendo un total de 13 elementos. Este número se añade al número 600, que es el valor numérico hebreo, porque cada palabra hebrea tiene, cada letra tiene un equivalente numérico. Y de la palabra tzitzit sale el resultado de 600, número 600. Entonces, número 13, que es el resultado de los 5 nudos dobles y 8 hilos, más el número 600, que es el valor numérico de la palabra tzitzit, nos da la cifra de 613. ¿Y cuál es el significado de 613 dentro de la tradición hebrea? Ahí están los mandamientos, exactamente. El designio fundamental de los tzitzit es servir de un memorial para recordarnos los mandamientos de la Torah, los 613 mandamientos en que se resume toda la Torah, los 5 libros de Moisés y el nombre del Todopoderoso. Entonces, vean, en la misma vestidura de Yeshua, obviamente, en su vestimenta como judío, el tzitzit constituye el elemento más sagrado. Era parte del atuendo que representaba los mandamientos y el pacto que Israel había hecho con el Eterno. Ahora entiende por qué la mujer dijo, quiero tocar esa parte del manto de Yeshua para ser sanada. Ahora, en el tercer libro de la Torá, Levítico, la palabra traducida como borde o esquina corresponde al hebreo kanaf, que ha sido también traducido como alas varias veces en el texto bíblico. ¿Qué es el kanaf? Que era parte de la vestimenta, algunos lo traducen como las alas. Y vean, ¿de dónde proviene esto? Vean, otra vez con las vestiduras de Yeshua. En los días de Yeshua, Ben David o hijo de David, los hombres vestían una túnica simple llamada jaluk, que era como que la túnica interior. Y lo vestían tanto para el trabajo como en la casa. Pero cuando salían a la calle, cuando salían en público, cubrían su jaluk, que era como que el manto interior, como una camiseta, oiga, una camiseta y arriba usted se pone un atuendo, una camisa, un suéter, lo que sea. Cuando salían al público, cubrían el jaluk con el talit, el manto externo. Y la costumbre era llevarlo, el talit, ya sea doblado, colgado en el hombro o insertado en la cabeza a manera de un jorongo moderno. Incluso ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿De dónde vendría acá el atuendo este que usan en Jalisco, ¿no? De colores, ¿cómo le llaman? El jorongo, ¿no? Viene realmente de la prenda que llamamos el talid, el manto externo de los judíos. Pero obviamente ya ha emigrado acá a México. No hace mucho, ¿verdad? Que invitaron al hermano el historiador, ¿cómo se llama? El de Descubre la Biblia. Invitó Joseph a Mario Sabán y le regaló uno. Le dijo, ahí está tu talid mexicano, ¿no? Jorongo muy mexicano, pero pues de ahí viene el manto de oración. Entonces, el judaísmo del Segundo Templo desarrolló varias creencias respecto al tzitzit y a la misión del Mesías. Y ahorita vamos a entender por qué finalmente la mujer quería tocar los tzitzit del manto de Yeshua. Vean, dentro de estas creencias, en el judaísmo de aquella época, se creía que los tzitziyot poseían poderes curativos. Esto eran creencias populares de la gente, pero muy arraigadas en la cultura de aquel tiempo. Una idea derivada probablemente de la profecía de Malaquías. ¿Qué dice Malaquías 4:2? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad o salvación. Y esas alas, ellos lo interpretaban como el manto, ¿no? El manto de consagración al Señor, de ahí provenía la sanidad, y saldréis, dice, y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, la tradición decía, los tzitziyot tienen poderes curativos, hay algo especial ahí. Por eso la mujer quería tocar esa parte del borde de la vestidura del Mesías. Así de que, ¿y qué fue lo que pasó, No fue casual que cuando los tocó,
el Señor voltea y dice, alguien me ha tocado. Y obviamente los discípulos le dijeron, ¿cómo que te ha tocado? Y pues si todos te aprietan, hay multitud. No, dijo, alguien me tocó con otra intención. Y cuando la mujer se presenta, dice, fui yo, Señor, y le relata su historia de enfermedad. Ahí es donde se ocurrió el milagro, por la fe de aquella mujer que quiso tocar los sillón del maestro, y ocurrió un milagro en el instante. Ahora entendemos la importancia de esta vestidura de Yeshua. Ahora vean, Yeshua también, parte de su identidad bíblica es el ser un rabí, Yeshua el rabí. Aunque los teólogos cristianos intentan demostrar que Yeshua rompió con el judaísmo, pero él no abrogó la religión judía ni la ley, y nada sería más fútil o inútil que tratar de separar del judaísmo el evangelio que Yeshua predicó, tanto en las sinagogas judías como en el templo judío. Porque ni siquiera había iglesia, no había templos, iglesias cristianas. Era el mundo judío, donde él predicó su evangelio judío, basado en la Torá y en las creencias del judaísmo. Y aquí yo pongo, la verdad es que el evangelio y su tradición entera están profundamente arraigados en la tradición judía y en los intentos de renovación de la fe original por casi 2 siglos. Porque antes de que Yeshua apareciera, ya había habido muchos intentos de renovar la fe, a la cual Israel se había apartado por andar vagando entre las naciones y en otras culturas paganas. Entonces Yeshua vino no a establecer una nueva religión, sino intentando llevar al pueblo, a su pueblo judío, a renovar su fe y su pacto basado en la misma Torá que ya había sido establecida por Moisés. Esa es la realidad. Su evangelio era 100% judío y para los judíos, algo que el día de hoy no se reconoce. Ahora, dentro de esto mismo de Yeshua el Rabí, las enseñanzas de Yeshua son todas ellas rabínicas, no cristianas. Para empezar, su congregación le llamó el Rab o Rabí en al menos 61 ocasiones en los evangelios, los cuales han sido traducidas como maestro, pero originalmente era el Rab, el Rabí. Y el Rabí era la figura de un líder espiritual dentro de la comunidad judía, calificado para exponer y aplicar la Torá. Y es una función de autoridad dentro del contexto del judaísmo del primer siglo. Eso era un rabí, un maestro de Torá. Él no enseñaba teología cristiana. Él no enseñaba lo que hoy en las iglesias se predica o en los seminarios. Teología cristiana grecorromanizada. No, él enseñaba Torá, Torá judía. Eso era la enseñanza que él transmitía. Ahora, si él aceptaba dicho título como el Rab, el Rabí, era porque nunca tuvo en mente fundar una religión diferente o separada al judaísmo bíblico que él mismo profesaba. Entonces, no hay que equivocarnos. Aquellos que piensan que Jesucristo, como le llaman, fue el creador del cristianismo, de una nueva teología, una nueva enseñanza distinta a la que el pueblo judío profesaba, se equivocan. Ese no era el Yeshua hebreo. ¿Cuál fue la enseñanza de Yeshua HaTzadik? En hebreo, Yeshua el justo, el Sadik. De hecho, la próxima enseñanza va a tratar de esto, que se refería con el justo, el Sadik. Nada más y nada menos que le enseñaba la Torá, la cual consta, ya dijimos, de 613 mandamientos, y el más importante de todos, por cierto, es la declaración de fe en el Elohá de Israel, en el Eterno. ¿Y cómo se llama esa confesión de fe donde se resume toda la Torá en una declaración de fe judía? El Shema Israel. Deuteronomio 6 es el pasaje donde se contiene. Y fue formulado de acuerdo con la Torá oral por los 12 patriarcas en el lecho de muerte de Jacob. Cuando éste les preguntó, vean, ¿cómo puedo saber que sus corazones estarán completamente enfocados en Yahweh Kadosh, en nuestro santo Dios?
Él quería cerciorarse antes de morir de que las 12 tribus permanecieran en la fe. Y según la tradición oral, desde ahí viene el Shema que compone la base de la fe del pueblo de Israel. Ahora, esta declaración de fe del judaísmo, vean, cuando Jacob en su lecho de muerte cuestiona si ellos estaban firmes en las creencias que habían recibido de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ellos le responden con estas frases: Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Que esto traducido al español es: escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, nuestro Dios, Yahweh es uno es. Y esa es la declaración. No por nada fueron el primer pueblo y por muchos siglos el único pueblo monoteísta, que a diferencia de los demás tenían dioses al por mayor, pero Israel había escuchado desde un principio de su formación: nuestro Elohim, Yahweh, uno es. Y esa fue la enseñanza de base de la fe judía hasta el día de hoy, de Deuteronomio 6:4. Y la enseñanza para ellos fue: esto lo hablarás, lo vivirás, lo enseñarás y lo transmitirás a tus hijos por generaciones. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. De manera que cuando el anciano Jacob, antes de morir, inclinó su rostro en agradecimiento y contestó en voz baja, cuando sus hijos le dijeron, según la tradición, ahí viene el Shema Israel, él contestó diciendo: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed. ¿Qué significa en hebreo? Bendito es el nombre majestuoso eternamente. Esa fue su respuesta. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed. Y ahí dice Génesis 49:28, entonces Jacob bendijo a sus 12 hijos. O sea, él se fue en paz diciendo: estos muchachos entendieron la fe que traté de transmitirles. El Señor es uno. Amén. Y esta es la declaración de fe del judaísmo hasta el día de hoy. De ahí en adelante, todo judío que pronuncie esta oración, porque no nada más una declaración que se repite como perico, es la profunda base de la fe del pueblo de Israel. Y cada vez que un judío, donde quiera en el mundo, que hace esa oración, le está diciendo a Jacob Avinu, a nuestro padre Jacob, que jamás se inclinará a dioses extraños ni apostatará de la fe judía. Es como decir: en esto me baso y aquí persevero. Aunque muchos en el tiempo sabemos que se desviaron de su fe. Muchos años después, Moisés registró el Shema Israel, ya convirtiéndolo como un derecho propio en el eje central del judaísmo, y lo estableció ya en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Pero antes de que él lo escribiera, la tradición dice que proviene desde Jacob, cuando bendijo a sus hijos, según Génesis, ya lo vimos ahorita, 49:28. De manera entonces que el Shema tiene secretos. Y vean, algo más, la fe es mucho más profunda de lo que vemos en apariencia. Esa declaración de fe tiene secretos, y uno de ellos es que el Mesías está de manera incrustada, críptica, contenido en la misma confesión de fe. Cosa que a veces los sabios de Israel han descubierto, cosas que nosotros ni imaginamos. ¿Cómo está el Mesías ya por ahí incrustado de manera secreta en esa confesión de fe del pueblo de Israel? Vean, se lo voy a explicar rápido. En el primer párrafo de la oración, en la lengua original, dice así, bueno, ahí lo tenemos en hebreo, del cual difícilmente lo van a poder leer. Esa frase de derecha a izquierda dice: escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y si se toma la última letra de la primera palabra y la última palabra, que sería la letra hebrea Yin y la letra Dalet, forman la palabra Ed, que es la raíz de la palabra testigo. Entonces los sabios del pueblo de Israel dicen que esa palabra testigo, que se compone de la primera y la última letra de esa primera frase del Shema, de la confesión de fe judía, dice que es uno de los 70 títulos que tiene el Mesías. Y usted va a encontrar en Apocalipsis 1:5 y 3:14 que al Mesías se le llama el testigo.
Entonces dicen, ahí está el Mesías como testigo de la unicidad de Yahweh y de la fidelidad de sus pactos y promesas hechas a su pueblo Israel. Ahí está incrustado en la declaración de fe, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor, nuestro Dios, es uno. Amén. Y Yeshua está implícito como el testigo de esta declaración. ¿Cuál fue pues Yeshua y su declaración de fe como judío? Porque este Shema viene desde Jacob, la bendición a sus hijos, y luego quedó relatada en la Torá, Deuteronomio 6 por Moisés. Pero Yeshua lo aplicó, él mismo hizo esa confesión. Marcos narra que un día se acercó al Mesías un erudito de la Torá, que lo quiso cuestionar para probar a ver si realmente este es judío o anda enseñando otra cosa extraña. Y fíjense que le preguntó el maestro de la Torá, según Marcos 12:28. ¿Qué le dijo? La pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Así fue. Vean, si Yeshua, vean, como crean muchos en el cristianismo, pensaba divorciarse de su pueblo, en ese instante hubiera formulado un mandamiento nuevo o una ley diferente a la establecida en la Torá. Pero su respuesta no fue cismática de división en lo absoluto. Cuando le pregunta al maestro, ¿y cuál es el primer mandamiento de todos? Si él hubiera querido establecer una nueva religión, hubiera sacado un nuevo mandamiento. Pero ¿cuál fue la confesión o la respuesta de Yeshua a esta pregunta? Yeshua responde citando Deuteronomio 6:4 a Moshe, a Moisés. ¿Y qué dice? Ahí Marcos 12 del 29 al 31. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, Yahweh nuestro Elohá, Yahweh uno es. Ahí está el Shema, repetido por el propio Mesías. O sea, él creía en eso. Eso era su convicción. Y le agregó, obviamente, el resumen del resto de los mandamientos. El resumen de los 10 vienen en estos dos. Y él dijo, y amarás a Yahweh tu Elohá con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la enseñanza de Yeshua no era algo distinto, algo nuevo. Era la misma fe hebrea, renovada, si usted quiere, pero basada en la misma Torá y en los mismos mandamientos de la fe hebrea, distinto a lo que la iglesia hoy profesa. El significado del Shema, ahora alguien dirá, ¿y qué significa todo esto? Para aquellos que no conocen bien esta enseñanza, ¿qué significa pues entonces esta base de la fe judía, esta declaración? Bueno, el significado del Shema no es otra cosa más que amar a Adonai, al Señor con todo el alma y todo el poder. Significa en el judaísmo amarle con toda la vida, con todas tus posesiones y con toda la fortuna personal que llegues a tener. O sea, dedicar, consagrar todo por el amor al Señor. Amarle en cuerpo y alma, como diría. Y los jueces de Israel han enseñado desde hace siglos que el sentido más estricto del mandamiento es dedicar todo el esfuerzo vital para practicar la Torá. Porque mucha gente hoy en el cristianismo habla de amar al Señor, pero no guardan mandamientos, no quieren saber nada de leyes, ni de regulaciones, ni de estatutos. Entonces, ¿cómo vas a amar al Señor si no cumples sus mandamientos? Para un judío, amar al Señor es guarda los mandamientos, cúmplelos. Y de esa manera consagrar todas las posesiones es darlo todo sin limitación para elevarse espiritualmente y alcanzar la perfección. Y ahí usted puede ver esos dos pasajes de Deuteronomio 18 y Primero de Reyes 8 para que se dé una idea lo que para un judío significaba amar al Señor con todo el alma. No era nada más una confesión de palabras, de boca para afuera, sino era de guardar obedientemente la Torá. Y eso debe ser hoy que dijo Yeshua, si me aman, pues guarden mis mandamientos. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Volviendo a la época histórica en que Yeshua vivió, en el primer siglo llamado el judaísmo del segundo templo, ya lo mencionamos, dentro de ese judaísmo, la transmisión de las doctrinas rabínicas estaba basada en la repetición constante.
¿Por qué? Porque, ¿qué le dijo? Parte del Shema y repite estos mandamientos al levantarte, al acostarte, al andar en el camino, que tus hijos te oigan. Y ellos se les quedó tan grabado que repetían y repetían. Y mucha de la enseñanza del judaísmo de ese tiempo por los rabinos era repetir los mandamientos. De manera que el discípulo que estaba ligado a su maestro estaba también obligado a enseñar de acuerdo a los principios de interpretación que heredaba del maestro. Así era. Había maestros de Torah que enseñaban discípulos que transmitían lo mismo a las demás generaciones. Y de esta forma es que venía a constituirse como un testigo, o sea, un repetidor fiel de la línea de interpretación de su maestro, porque había diferentes escuelas, lo voy a enseñar aquí. En otras palabras, un buen discípulo era un buen imitador del maestro y repetía lo mismo que había recibido. Juan 8:31 y 15:8 así dice, ¿verdad? Tienes que seguir mi ejemplo, dijo el Señor a los discípulos. Y tenía que transmitir de manera veraz a la generación siguiente lo mismo que habían aprendido. Ese era el modelo de enseñanza del judaísmo del segundo templo. Ahora vean, ¿cuál fue el legado de Yeshua a los discípulos? Cuando Yeshua eligió y formó a sus talmidim, que en hebreo significa discípulos, lo hizo pensando como todo rabí de aquellos días. Sus discípulos serían sus testigos, y ahí dice el libro de los Hechos, ustedes me serán testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito, un testigo, tú repites lo mismo que yo te enseñé para propagar la fe, lo mismo. Y a su vez, habrían que hacer otros testigos entre las naciones, y esto es la base de la que se llama la Gran Comisión. Ir y predicar para que otros conozcan y así se siga predicando. El asunto es que la fe se movió de la fe original. Pero vean, aquí yo pongo, no en vano, el libro de los Hechos les presenta en la fiesta de Shavuot, Hechos capítulo 2 era la fiesta de Pentecostés, no era una fiesta cristiana. Shavuot era la celebración de cómo el pueblo había recibido los 10 mandamientos en la base del monte Sinai. Y no es casual cuántos estaban ahí que fueron los que recibieron el Espíritu Santo. 120 varones. ¿Y por qué 120? 10 por cada tribu de Israel, o sea, 10 por 12 tribus, 120. Un número simbólico. Para establecer legalmente para que un grupo de personas pudiera tener autoridad al reunirse, tenían que formar lo que se llama una CAT o escuela rabínica y tenía que estar compuesta en la base por 12 personas mínimo. Pero aquí había 10 de 12, 120. Eso era una comunidad, una escuela rabínica y no una iglesia, como la teología cristiana tradicionalmente ha malinterpretado. 12 por 10, 120 era la base para constituir un grupo como una congregación judía. Nada que ver con iglesia cristiana. Y ahí estaban los 120 en Pentecostés en el aposento alto para celebrar el recibimiento de la Torá y coincide con el advenimiento del Espíritu Santo que iba a transmitir la Torá a los corazones de los creyentes. Amén. Y ese fue el legado de Yeshua. Ahora, finalmente, hablando de cómo se transmitía la enseñanza en el tiempo de Yeshua, Yeshua tuvo debate con los rabinos de su tiempo, cosa que el cristianismo también ha malinterpretado. Y vean, aquí lo pongo, Yeshua Rabeno, el rabí, el maestro, acostumbraba a debatir en términos rabínicos, porque así se acostumbraba en la época, empleando una de las mejores armas del arsenal de la persuasión o la comunicación, como era la contrapregunta. O sea, le preguntaban y él no respondía, él respondía con una pregunta. Y esa era una estrategia propia de Yeshua. Pero dentro de la tradición rabínica de su tiempo, ese recurso era utilizado muy comúnmente con el propósito de sacar de balance al oponente porque no esperaba que le respondiera con otra pregunta y arrebatarle la iniciativa en un instante y tomar ventaja. O sea, era una estrategia entre rabinos que debatían sobre temas de la Torá. Lo de este debate del rabino Yeshua
veamos solo un ejemplo, uno de los debates con los fariseos, Mateo 15, ahí está registrado. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Y qué respondió el Señor? Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Elohim por vuestra tradición? Y luego les vuelve a preguntar, ¿y por qué miras la minúscula paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la enorme astilla que está en tu propio ojo? O sea, se las devolvió. Ellos lo querían cuestionar por decirle acá, tus discípulos no cumplen. Y él les contesta, ¿y ustedes qué? A ver, muy correctos, muy santos, muy cumplidores. Vean, esa es la contrapregunta que hacían en los debates los rabinos de la época de Yeshua. Pero no todo era con la función de ganar discusiones. No era ese el propósito. El rabí Yeshua también buscaba elevar espiritualmente a sus oponentes, forzándolos a dirigir la mirada hacia ellos mismos, cuestionarse, creando una especie de mecanismo de autorrevisión o de autocrítica. Y luego tenía que dictaminar cuál pecado era el más grave, el ajeno o el propio. Por eso les decía, a ver ustedes, ¿qué es más grave? Que ellos no se laven las manos, ustedes que estén de criticones. Sácate primero la viga de tu ojo, ¿no? ¿Qué era al final más grave el pecado de ellos? Y la respuesta casi en automático era guardar silencio. La persona ya no tenía más que decir. Los dejaba callados. Y esa era la estrategia del rabino Yeshua como maestro de debate. En el caso citado, solo para mencionar, porque algunos malinterpretan el pasaje de lavarse las manos, el debate entre Yeshua y los eruditos fariseos, la discusión giró hacia la seriedad de cometer una falta a un mandamiento rabínico o un mandamiento de la Torah. Porque lo que ellos le decían de lavarse las manos no era un mandamiento de la Torah escrita, no viene en ninguna parte de la escritura. Era una tradición de los rabinos, un mandato oral, una tradición oral. Entonces Yeshua y los discípulos no estaban rompiendo la Torah, como muchos cristianos creen. Estaban incumpliendo con un mandato rabínico, con la tradición de los ancianos. Y aunque el cristianismo malinterpreta el pasaje para enseñar que el Mesías estaba intentando cambiar un mandamiento de la Torah y establecer nuevos mandamientos para la iglesia, porque incluso de ahí sacan que el Señor hace puros todos los alimentos, que podemos comer cerdo, mariscos, y todo por esa enseñanza. Nada tiene que ver, nada. Malinterpretación de las palabras de Yeshua. Ahora, ¿cuál era pues la tradición de los ancianos contra la cual Yeshua se manifestó en ese pasaje? Lo que llamamos la Mishnah, en hebreo se traduce como las tradiciones orales judías. Eso es la Mishnah. Nada tiene que ver con lo escrito en la Biblia. Son interpretaciones rabínicas. Vean lo que dice. Moshe recibió la Torá, así dice la tradición judía, en el monte Sinaí, y la entregó a Yahoshua, Josué, y Yahoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas a los varones de la gran asamblea, lo que se convirtió en el Senedrín, los 70 ancianos que gobernaban al pueblo de Israel en la época de Yeshua. Así se transmitió la Torá. Pero ellos dijeron tres cosas, vean. Primero, sé prudente en el juicio que hagas. Segundo, erige o levanta muchos discípulos. Y lo tercero, haz una cerca alrededor de la Torá para protegerlo. Y es aquí donde viene la clave, vean. Porque alguien dice, ¿por qué los maestros de ese tiempo, los rabinos, le agregaban tradiciones e interpretaciones a la Torá escrita? Porque según la Mishnah, el último de estos preceptos era que ellos tenían que resguardar que la Torá se cumpliera y le tenían que formar un cerco de protección. Entonces, la interpretación de la Torá, ¿cómo fue que llegaron a eso? Todos los rabinos e intérpretes judíos, incluyendo al Mesías Yeshua y sus discípulos, han seguido estos tres preceptos de la tradición.
pero en especial el último precepto de crear un vallado de interpretación halágico, como se le llama, son reglas para salvaguardar la Torah escrita. O sea, según ellos, para que el pueblo no se saliera de la Torah escrita, tenían que reforzarla con más preceptos, con más reglas, para asegurar que el pueblo no se saliera. Y ahí la halajá o las reglas que ellos establecieron, bajo la buena intención de que el pueblo conservara la Torah, pero como dicen, la regaron. Aunque el judaísmo rabínico del Segundo Templo nunca cuestionó la validez de la Torah escrita, pero fíjense bien, pero sí promovió la discusión de conceptos y agregó sus propias interpretaciones de los mandamientos escritos. Y ahí fue donde ellos comenzaron a formar una tradición oral, compuesta de reglas humanas establecidas por los rabinos, según ellos, para reforzar la Torah escrita. Y ahí fue donde estuvo la diferencia con Yeshua. Las escuelas de interpretación. Con esto termino diciendo, las escuelas rabínicas más importantes de ese periodo en el que Yeshua vivió se enzarzaron en continuos debates para establecer lo que según ellos era la mejor halajá o regulación de la interpretación de la ley escrita. Como ellos decían, hay que proteger la ley, pues hay que formular reglas para asegurar que la ley se cumpla. Pero sin planearlo, fueron agregando tradiciones. De manera que han llegado hasta nuestros días dichas tradiciones mediante los evangelios. Y con esto se complica entender los debates que Yeshua estableció contra los peruchim. ¿Quiénes eran los peruchim? Los fariseos. Y sobre todo del ala de Shamaíta, del maestro Shammai, que era el más estricto, el más duro para interpretar la Torah. Hay que recuerden que era Shammai y Gilel era un poco más compasivo y Shammai era muy estricto. Entonces los fariseos venían de esa línea de interpretación, por eso es que ellos le agregaban cosas fuera de lo establecido en la Torah escrita y Yeshua disintió de ellos. De manera entonces que esas reglas religiosas judías, las halajot, que ellos establecían, tradiciones humanas, rabínicas, aplicadas a diversos mandamientos, fue donde Yeshua difirió con ellos. Para aclarar que no fue que Yeshua abrogara la ley, sino estuvo en contra de las interpretaciones rabínicas de los fariseos. Y ahí vean, se explica rápido. Ejemplo de estos mandamientos que se discutían entre Yeshua y los fariseos. El tema del diezmo, Mateo 23, que por cierto, díganme cuáles son de los temas más debatibles hoy en las redes sociales de cristianos. El diezmo, el dinero, la obligación de dar sostenimiento económico a los padres, se le conocía como el Corbán, ¿se recuerdan? Yeshua habla de esto también en los evangelios. Y otro más que era el Netilat Yadayim. En hebreo se le llama el ritual de lavarse las manos, lo que ya vimos ahorita en Mateo 15. Era otra tradición rabínica que ellos habían impuesto, no estaba en la Torah escrita. Y sobre todo el tema más discutido con los fariseos, ¿cuál fue? El guardar el Shabbat. Porque ellos decían, ¿qué te está permitido o no hacer en Shabbat? Y al hombre aquel le dijeron, ¿por qué cargaste tu cama cuando te sanaron? No te es permitido. Y ahí eran donde estaban los debates entre Yeshua y los fariseos por cuestión de interpretación humana, reglas rabínicas. En conclusión, vean, ¿cuál fue la postura de Yeshua ante la tradición oral? En todos estos casos, el Mesías se opuso a los argumentos halágicos, las regulaciones de los rabinos, que restringen o suspenden el sentido literal o pleno de la escritura, también conocido con el nombre de Pashat. La Pashat de la Torah significa hacer una interpretación literal de la escritura. Y estos, queriéndose más espirituales e inteligentes, según ellos le encontraban sentido espiritual para meterle interpretaciones muy de ellos. De manera pues que las réplicas de Yeshua que aparecen en Mateo y Marcos no constituyen un rechazo al judaísmo,
como se ha malinterpretado en la teología cristiana, ni siquiera un rechazo al fariseísmo, porque algunos piensan que Yeshua fue en cierta medida una combinación entre un fariseo, maestro de la Torá, y un esenio, porque tenía también sus ideas de ese grupo. Entonces, él no rechazó la Torá escrita, ni siquiera a los fariseos, mucho menos al judaísmo, sino él se opuso a las halajot o las reglas establecidas por los rabinos de su tiempo. Ese fue el asunto, que el cristianismo hasta el día de hoy no ha entendido y piensa que Yeshua vino a abolir la ley. Entonces, la postura en conclusión de Yeshua ante la tradición oral. Para Yeshua, la Torá escrita de Moshe es la legislación suprema, o sea, es lo máximo. La Torá oral es valorada por él en parte, al igual como muchos rabinos de su generación, pero solo como una explicación o un intento de interpretación extendida para enseñar al pueblo. Pero debió de haber sido elaborada a partir de la Torá escrita dada por Moshe y a Moshe por el Eterno en el monte Sinaí. O sea, la base era la Torá escrita. Y aunque se podía hacer tradición oral, porque el pueblo no sabía leer para empezar, tenían que tener maestros que les transmitieran la enseñanza de la Torá, que ellos no podían accesar. Era válido la tradición oral, pero también generaba el riesgo de malas interpretaciones. Entonces, la Torá oral es conceptuada por el movimiento nazareno y fariseo como una legislación subordinada. O sea, la legislación suprema es la Torá escrita, está por encima de todo. Y la tradición oral está por debajo, no tiene el mismo valor. Pudiendo, vean, en su momento sus preceptos de la tradición oral ser mejorados, aumentados, revisados, modificados y aún en ciertos casos anulados por un profeta, sacerdote, rey o juez, funciones que tuvo Yeshua todas en él mismo, o por una corte de justicia. O sea, la tradición oral se puede cambiar, porque es al final una interpretación humana, pero la Torá escrita, esa debe de guardarse tal y como está. Entonces, con esta última lámina, Yeshua enfatizó pues la distinción entre la autoridad de la Torá escrita, la cual sin cuestionar él aceptó y la transmitió, y la diferenció de la tradición oral derivada de alguna escuela rabínica de su tiempo, la cual analiza y cuestiona la tradición oral. De manera pues que la cerca alrededor de la Torá que intentaron los rabinos de su época formar para protegerla, es totalmente válida siempre y cuando no contradiga la esencia escritural en su intención, motivo y espíritu. Entonces, en conclusión, Yeshua vino a renovar el verdadero espíritu de la ley escrita. Amén. Es algo que al cristianismo hasta el día de hoy le cuesta entender. Así es de que hasta aquí vamos a llegar. Ha sido una enseñanza un poquito extensa, pero hay mucho que enseñar acerca de la identidad del Mesías hebreo. Y aquí la pregunta que espero con ella concluir a las personas que vean esta grabación es: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Con toda esta enseñanza saquen sus propias conclusiones, porque hay mucho que podemos decir de nuestro Mesías, pero hay que entenderlo a partir de su contexto histórico y sobre todo de las Escrituras. Para la siguiente sesión vamos a presentar un tema que le he llamado ¿quién es Yeshua HaTzadik? ¿Quién es Yeshua el justo? Y vamos a ver cómo en la tradición hebrea y la escritura se habla mucho de lo que es un justo según la tradición judía, según la escritura, y eso se aplica a nuestro Mesías Yeshua. Así de que estaremos preparados para el siguiente tema y por ahora daremos gracias a nuestro Padre Celestial por la enseñanza, el alimento espiritual que hemos compartido hoy, esta tarde de Shabbat. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.